Saludos y bienvenidos a Enfoque, un espacio informativo para el análisis y el debate sobre la actualidad mundial, con especial énfasis en América Latina. En México la situación es dramática. Narcotraficantes y autodefensas batallan por el control de localidades y municipios. A la precaria situación de la población se añade la inseguridad y la violencia cotidianas. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha anunciado un acuerdo de regularización de las autodefensas, asumiendo así una realidad: el descontrol total que reina en varias zonas del país. Por cierto, cada vez son más las voces que afirman que este acuerdo es una farsa para esconder la inacción gubernamental y denuncian la connivencia de autoridades y narcotráfico mientras el caos se generaliza. Así que hoy vamos a analizar esta dura realidad y para ello nos acompaña en el estudio Alberto Lerner, activista e investigador mexicano. Bienvenido. Gracias, Joaquín. También está con nosotros la periodista mexicana Lourdes Telles. Es un placer saludarle. Hola, un placer también estar aquí. Bueno, pues justamente para comenzar, a mí me gustaría hoy presentarles el testimonio de una ciudadana de Tepalcatepec, en Michoacán, uno de los estados más castigados por la lacra de la violencia. Hace un año que las policías comunitarias aquí se levantaron en armas las personas para hacer el trabajo que el gobierno no hacía y no le pusieron atención hasta ahora entrando enero, que estalló todo el problema, todo el caos. Empezaron a hacer algo mientras el gobernador Fausto Vallejo decía que no pasaba nada, igual el gobernador interino Jesús Reina, aquí no pasaba nada, y que apoyen. Y que en cada estado si pueden armarse, hacer sus autodefensas, no importa si no es con armas, pero sí unirse entre la gente y apoyarse. La unidad hace la fuerza. Está todo mal. Y el gobierno ahorita viene a firmar un convenio. No puedo creer que vayan a firmar un convenio con estos criminales de cuello blanco. De verdad es un caos, está todo mal. Y quien no crea lo que está pasando aquí, yo les hago la cordial invitación de que vengan a las zonas en conflicto y hablen con la gente para que se den cuenta de lo que está pasando, porque a veces está de más decir lo que pasa aquí. Mucha gente aún así sigue sin creerlo. Hay que estar en México para entenderlo mejor. Se puede decir más alto, Alberto, pero no más claro. Pues yo creo que es parte de la realidad en México, esa que no se cuenta en las pantallas de televisión allá, lo está diciendo ella. Esto es lo que viven los ciudadanos en Tepalcatepec y todos los municipios de Tierra Caliente todos los días. Entonces, ante la pasividad del gobierno, pues escuchan testimonios como este. Este es uno, pero cualquier ciudadano de cualquier municipio de Michoacán podría decir exactamente lo mismo y más fuerte. ¿Cuál es la percepción real es la que se tiene desde aquí, por ejemplo? ¿Cuál es, en verdad, el día a día en Tierra Caliente y en otras zonas? Bueno, a ver, te voy a contar lo que yo viví, porque yo soy de la zona de Michoacán. Es salir a la calle, saber que están los delincuentes en la acera de enfrente, tener que agachar la cabeza y caminar por otro lado, no poder siquiera voltear a verlos. Vivir completamente cooptado por criminales al amparo del gobierno, con el temor de perder la vida tú, tu familia o cualquiera de las personas que conozcan. Es terrible lo que se vive en Michoacán, no solamente en Michoacán, pero te hablo de la zona que yo conozco. Vayamos a otros rincones de la República Mexicana. Similares son las sensaciones, ¿verdad? Sí, de hecho, las autodefensas que ahora están en boca de todo el mundo a nivel internacional, en Michoacán no son las únicas, que es lo que decía Alberto. Están en Oaxaca, están en Guerrero, que de hecho el mismo gobierno del estado de Guerrero las ha, entre comillas, legitimado, incluso creo que hasta les compró uniformes. Pero hay, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay otros 11 estados donde se tienen registros por parte de la Comisión que hay grupos de autodefensas. Pero, por ejemplo, si nos vamos al norte de México, esa situación que comenta Alberto en los pueblos o en las ciudades, gente extorsionada, que tiene que pagar derecho de piso, gente que está a expensas, o sea, de los cárteles de la droga. Incluso tienes que traer tu identificación porque te la piden. Por ejemplo, los del cártel del Golfo en la zona norte de México, que es casi que se arrogan el poder de las autoridades, ¿no? Entonces, es una situación que no solo es de Michoacán. Bueno, justamente hemos coincidido alrededor de esta mesa y hoy con especial énfasis. Michoacán es
es apenas la punta del iceberg, pero la inseguridad y el caos forman parte del día a día en todo el país. Hemos escuchado que hace apenas unas horas fue levantado, como se dice allí en México, el periodista Gregorio Jiménez de la Cruz. Y esto no es en Michoacán, hablamos de Veracruz. Sí, de hecho, este levantamiento, este secuestro de este periodista, que de hecho denunciaba otros secuestros que se venían sucediendo en su zona donde él laboraba, pues es una cuestión que se viene sucediendo desde hace 10, 12 años en México, que no es una cuestión de ahora, porque como está en boca de todos, de la guerra contra el narco de Calderón, parece que se quiere dejar ya como algo pasado, y no, México vive una situación muy dura, muy difícil de inseguridad. El informe de Reporteros Sin Fronteras, presentado ayer precisamente aquí en Madrid, señalaba que, por ejemplo, vale, en México no hay ya tantos asesinatos, entre comillas, 2 asesinatos ya es mucho en 2013, pero dices que también los mismos periodistas, los mismos medios de comunicación, lo que están haciendo es autocensurarse por ese miedo. El Siglo de Torreón, por ejemplo, en el norte de México, dijo públicamente: no podemos seguir informando sobre cuestiones relacionadas con el narcotráfico o sobre la corrupción, porque nos matan y no vale nuestra vida tanto. Difícil vivir en México y difícil contar cómo se vive en México. Pues eso es lo más peligroso, lo que mencionaba Lourdes, pero no tan solo los periodistas, también los ciudadanos. O sea, en un municipio o en un estado como Michoacán, por dar el ejemplo, hablar de lo que está sucediendo en tu comunidad, con tu propia familia en la calle, es peligrosísimo. Tú no sabes quién esté a un lado de ti, quién está escuchando. Entonces, no son 1 ni 2, muchos casos de personas que se atreven a comentarlo en corto con tus amigos, pues a riesgo de perder la vida. Y ocurre, o sea, no es algo que uno fantasee, ocurre todos los días. México en muchas zonas es un territorio sin ley, marcado por extralimitaciones horribles cometidas por narcotraficantes, casos como acabamos de escuchar, de denunciar. ¿Ese ha sido precisamente el caldo de cultivo, digamos, para que se produzca el empoderamiento militar de los ciudadanos? Por supuesto, pero lo más interesante aquí, lo más importante, es que los ciudadanos no tienen por qué estar armados si tienen un gobierno detrás que cumpla con su responsabilidad. El gobierno de México es inoperante y además se hace cómplice del crimen organizado. O sea, abiertamente lo digo, el gobierno de cualquier nivel en México está directamente relacionado con los grupos de la delincuencia organizada. Entonces, ese sí es el caldo de cultivo, la pobreza, la marginación, la violencia que ya se genera, la propia idiosincrasia del mexicano, pero además la complicidad del gobierno con los delincuentes. No se puede explicar de otra manera. O sea, el crecimiento de los cárteles a estos niveles, esta violencia desbordada en México, no tiene otra explicación. Complicidad en todos los niveles del gobierno con los delincuentes. Esa es la palabra, complicidad, ¿verdad? Sí, impunidad. ¿Por qué esos habitantes de Tierra Caliente apenas ahora están hablando y diciendo todo lo que vivían a lo largo de los últimos años? Porque acaban de llegar las autodefensas, se sienten pues más seguros, más protegidos y pueden hablar. Pero efectivamente, es que lo denunciaba también, por ejemplo, un sacerdote, el padre Goyo López, creo que es el que está ahora amenazado. De hecho, ha tenido que salir. No sabemos si está fuera del país o por lo menos no está en el estado de Michoacán. Cualquier persona que hable, claro, pues está ya en el punto y el padre de señalamiento. Este sacerdote decía: vamos a ver, llegan las autodefensas a mi pueblo, llega el ejército también, y dice, estas personas, había incluso caballeros templarios disfrazados de periodistas que se paseaban en las narices del mismo ejército. Y el padre, este sacerdote, decía, fue con los militares y le dijo: por favor, estos son caballeros templarios, deténganlos. No podemos, no tenemos autorización. Entonces, ese es el grado de impunidad. La gente está hablando ya, este sacerdote que pues a riesgo de su vida, que de hecho lo intentaron secuestrar ya a raíz de estas declaraciones, ha tenido que salir, pero
es lo que se vivía durante todos estos años. Por cierto, ese es un tema interesante, porque muchas veces hablamos de cosas que nos parecen actuales, pero después de muchos años de cooperación con grupos rurales de autodefensa, el gobierno ahora está anunciando que quiere, digamos, resolver el problema con una nueva política de legalización de este movimiento para ponerlo bajo el control del ejército. Ahora dice eso. Claro, lo que no puedes hacer es tapar el sol con un dedo. O sea, el plan Michoacán, ¿no? que ha anunciado el presidente Enrique Peña Nieto, en el que se van a invertir 45,000 millones de pesos, 3.500 millones de dólares en Michoacán, es querer decir, casi que te callo porque te voy a dar todo este dinero y lo vamos a invertir en la población y en seguridad. Pero la realidad es que cómo se va a invertir ese dinero, exactamente en qué se va a invertir. O sea, la policía municipal, que en el fondo eran los más coludidos con el narcotráfico, que operaba en esas regiones, ¿qué adiestramiento se le va a dar? Son un montón de factores que influyen en el que no solamente anunciando un superplan y una superinversión en el gobierno en el estado de Michoacán se va a solucionar. Esto pasó en Guerrero, el gobierno, a raíz de las policías comunitarias que surgieron, el gobierno federal se comprometió con el gobierno estatal a decir, te vamos a invertir 30,000 millones de pesos también para el desarrollo de tu estado, y el mismo gobernador ha dicho, aquí no ha llegado un solo peso un año después. ¿Tendrá algo que ver quizá con el color político? Pues no tiene que ver con el color político. Yo creo que, o sea, incluso hay alcaldes del PRI que pues están pues apoyando en ciertas regiones, en ciertos municipios, a esos autodefensas. Yo creo que aquí es ya más un nivel de personal y de hartazgo a nivel ya pues más local, ¿no? Bueno, ha mencionado Lourdes el tema de la visita esta semana del presidente de México. Me gustaría recuperar precisamente, ha trascendido mucho eso, y antes de tener las referencias de lo que ha dicho exactamente el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, ¿cómo se puede interpretar esta, en cierta medida, ambivalencia? A ver, lo que ellos están tratando de hacer, como decía Lourdes, es querer tapar el sol con un dedo. A mí lo que me preocupa es que en Michoacán vaya a ocurrir lo mismo que en Guerrero, es decir, le permites a estas personas que se armaron para defender sus comunidades, que tengan sus armas, que creen sus policías comunitarias, pero como ocurre en Guerrero, después haces todo por desarticularlas. Yo quisiera mencionar el caso de la policía comunitaria, perfectamente legal, avalada por tratados internacionales que México ha firmado. En Olinalá, el propio gobierno del estado, Ángel Aguirre Rivero, hizo todo lo posible por desarticularla y ahora tiene a sus líderes, a sus fundadores, presos, castigados por delitos gravísimos y que pueden pasar toda su vida en la cárcel. Entonces es muy probable que el plan en Michoacán vaya en ese sentido. Primero hago como que te ayudo, te legalizo, pero después, cuando ya eres parte de nosotros, del gobierno, como ya estás legal, voy a hacer todo lo posible por desarticularte. Eso es lo que yo creo que quiere hacer el gobierno. Yo no confío en nada en el plan. Vamos a escuchar exactamente. Decíamos que esta semana el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha viajado a Michoacán y ha anunciado un plan de ayuda económica y también militar para ese estado mexicano. Desde aquí quiero asegurarles a los michoacanos que estaremos junto a ustedes, que sumaremos esfuerzos para que este gran estado regrese a sus actividades cotidianas en un clima de orden, tranquilidad y confianza. Estaremos aquí el tiempo que sea necesario, hasta que las autoridades locales tengan la solidez institucional para orientar y asegurar el desarrollo integral de la entidad. El Gobierno de la República invertirá tan solo este año 45,500 millones de pesos en el desarrollo integral de Michoacán. Bueno, vamos a explicar un poquito más o menos para hacernos a la idea. Hablamos de unos 3.500 millones de dólares, la cifra que ha estado anunciando en ese discurso el presidente Peña Nieto, aunque también esta semana
El fundador de las autodefensas, José Manuel Mireles, ha denunciado que toda esta supuesta implicación de las autoridades federales es puro teatro. Por supuesto, es que yo escucho a Peña Nieto, a quien no reconozco como presidente de México, y me remonto a hace 6 años y es el mismo discurso de Felipe Calderón. No pasa nada, o sea, son discursos, son palabras. O sea, nosotros conocemos a las personas que se apropiaron del gobierno de México. Entonces, escucharlo y decir que van a invertir dinero es remontarme al pasado y repetir la misma película. La verdad es que él puede decir lo que quiera, puede decir que van a invertir miles de millones de dólares en el Estado. La verdad es que nosotros sabemos que ese dinero no va a llegar a recomponer el tejido social tan dañado por culpa de ellos. No se va a solucionar nada con billetazos y lo que se requiere en realidad es que esos señores dejen de gobernar México. Eso es lo que se necesita. ¿Ese también es su punto de vista? A ver, yo lo que pienso es que esos 45.000 millones de pesos, o sea... Que parece una cifra así muy grande, ¿no? Sí, muy rimbombante, ¿no? Estamos hablando de un Estado muy rico. Claro. Que tiene la industria aguacatera, que se llama el oro verde, porque o sea, exportan, sobre todo a Estados Unidos, desde que se levantó las restricciones en los 90 para las exportaciones. O sea, es un Estado que tiene aguacate, que tiene limones, que tiene minería. Minería, que ahora también esa industria está tomada por los cárteles, sobre todo por los caballeros templarios y por las mafias chinas. Entonces, estamos hablando de un Estado rico en muchísimos sentidos, turístico, de valor ecológico, de agricultura, en minería. Entonces, la gente lo que quiere no es dinero, la gente lo que quiere es seguridad, la gente lo que busca es caminar tranquilos por la plaza del pueblo y poder abrir sus negocios sin ningún tipo de extorsión. Simplemente quiere eso. O sea, claro, la inversión tendría que hacerse no incluso en comprar más armas, sino en deshacer este tejido de corrupción que hay en cada estado, en cada municipio del país. Bueno, de la legalización de las autodefensas en Michoacán concretamente ya hay algunos detalles. Se habla de unas 720 personas, de unas 1.100 armas que podrían entrar, digamos, a ser registradas por los módulos de aspirantes a la policía rural. Pero realmente, ¿qué va a suponer todo eso? Quizá para entender un poquitito más la situación allí en la propia zona. A ver, una policía comunitaria en la que la gente confíe más que en una policía municipal que durante muchísimos años, décadas, ha estado corrompida por la corrupción y por el narcotráfico, pues le arrogaría pues más, le daría más seguridad, digamos, a la población. También es verdad que hay que mencionarlo, es peligroso, y eso lo dicen varios analistas en México, que también es peligroso cuando la población se arma porque se arroga un poder y no tiene, por ejemplo, formación en cuanto ni siquiera al uso de armas. Que también hay, o sea, yo me cuestiono. Vienen otros problemas añadidos. Claro, y yo también me cuestiono, por ejemplo, estas autodefensas, que sé, por ejemplo, en un programa, en una web de Estados Unidos, hicieron un reportaje sobre los donativos que hacen los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, que por lo visto a lo largo de estos 3 meses han recolectado, se calcula, $250,000 que le mandan, que de hecho a la cuenta del doctor Mireles, que fue el fundador de estas autodefensas en Michoacán, para pues, su abastecimiento, ¿no? No sabemos realmente dónde compran esas armas. Vemos armas de uso exclusivo del ejército. Hay también pues, las típicas escopetas que pues, la gente puede tener en su casa, ¿no? Más si vives en el campo. Pero que hay ciertos cuestionamientos que no quedan del todo claro qué va a pasar. Luego se pueden dar situaciones, no estoy diciendo que no me constan, pero en las que puede haber también impunidad en ese tipo de policías si no están bien organizadas y bien estructuradas y controladas. ¿A qué nos lleva todo esto, insistimos? Pues a un verdadero desorden, o sea, a desnudar completamente la inoperancia de un gobierno, ¿no? Esa es la realidad. Hay cosas también muy preocupantes que me llevan a pensar que esta fantasía de querer ordenar a las autodefensas pues es mera
tontería. Hay un caso emblemático que me gustaría mucho mencionar, Aquila, que si uno lo ve de cerca, nos pone la realidad de lo que pretende el gobierno. Cuando se trata de legalizar a estas autodefensas en Michoacán, se olvida que en Aquila hay intereses mineros muy grandes. Detuvieron a 45 personas de las autodefensas de este municipio, indígenas, todos, que quede muy claro. O sea, en un trato completamente discriminatorio. Y están presos, acusados de delitos gravísimos, se pueden pasar toda la vida en la cárcel. Y para ellos no hubo este alcance de ok, vamos a todos a regularizarlos. No, no, ellos siguen presos. Están presos por ser indígenas y por estar tratando de defenderse de los delincuentes y de no permitir que las minas les sigan robando sus territorios. Ahí el gobierno no dice nada. O sea, es algo así muy, muy extraño, ¿no? Muy extraño, sobre todo si tenemos en cuenta los grandes intereses que podrían estar moviéndose detrás de todo esto. Y hay también un dato curioso, hay unas encuestas recientes que dan cuenta de que más de la mitad de los mexicanos, o concretamente un 53% de la población en México, hoy ve con buenos ojos la actuación de las autodefensas. Claro, y la explicación está en que el 100% de los mexicanos sabemos que nuestras policías y nuestro gobierno no sirven, ¿no? Yo diría que el 53% se queda muy corto. Probablemente el otro 47% tenga dudas de la operación, porque a todos nos causa dudas saber cómo van a operar, si saben manejar armamento, que no se vayan a crear guerrillas, etcétera. Pero yo te aseguro que el 100% de la población lo único que quiere es seguridad, por primera vez en toda su vida. ¿Qué lectura podemos hacer de esta valoración ciudadana? Mira, dentro de esa encuesta que mencionas, con ese 53% de la población que en todo México apoya a las autodefensas, en esa misma encuesta también había otra pregunta, que era, ¿usted piensa que en su estado, en su municipio, puedan surgir autodefensas? Y el 48% dijo que sí. Claro. ¿Por qué? Porque no es lo que volvemos al principio, no es un tema exclusivo de Michoacán, de esa zona del sur de México. O sea, que toda esa población que está repartida, porque es una encuesta que se hace en toda la República, piense en eso, el 50% de la población, es porque está pasando algo. Claro. En estas Navidades, en mi estado, en Zacatecas, conocí de casos que se está extorsionando a los empresarios, al pequeño comerciante, al que vende teléfonos celulares y accesorios en un changarrito, en un puestecito en la calle. Se les piden 500 o hasta 2,000 pesos semanales. La gente está harta de eso, pero está callada, tiene miedo. Y esa es la cuestión, que al surgir las autodefensas, la gente, leí ayer un titular, después de 3 meses, en ciertos municipios de Tierra Caliente se respira tranquilidad. Claro. Bueno, por cierto, estamos ya casi para terminar, pero a mí me gustaría introducir también otro dato, y es que esta semana se ha difundido un vídeo explicando desde la óptica de las autodefensas el origen de esta realidad. Digamos que ante el silencio y la distorsión mediáticos que imperan ahora mismo en México, sería esta prácticamente la única posibilidad de que se dé a conocer la realidad, de visibilidad exterior. Volvemos al informe de Reporteros Sin Fronteras, la autocensura en los medios de comunicación y en los propios periodistas, los intereses económicos en los grupos de comunicación que hay en México. Tienen que ser páginas web, perfiles de Facebook como Valor por Michoacán, que es un símil de lo que pasó de una página web de Tamaulipas, para que la gente pueda enterarse. En otros estados de la República yo también sé que hay perfiles de Facebook donde la gente va diciendo, aquí hay una balacera, no paséis por aquí. Aquí está pasando, aquí me extorsionaron, no. O sea, es decir, la misma población se tiene que organizar y sacar a la luz lo que los medios de comunicación, que son los que deberíamos pues mostrar la verdad y con objetividad lo que está pasando en México, pues no es así, por los intereses que hay debajo. ¿Sigue siendo importante el apoyo desde el exterior? Pero por supuesto, yo de hecho estoy muy contento porque se abran estos espacios. Este tipo de cosas en México no las vamos a ver. O sea, lo que está haciendo la gente en las redes sociales, lo que menciona Lourdes, es autodefenderse.
O sea, el hecho de que tú pongas un tuit y digas, cuidado, no pases por aquí, eso es autodefenderte. Entonces, si desde el exterior se están poniendo los ojos en México ahorita, es muy importante, porque lo que está haciendo todo esto es probablemente, no, seguramente salvarle la vida a muchas personas. O sea, en México dejamos de contar muertos para contar masacres, y eso es terrible, ¿no? Gracias por permitirnos asumir también ese rol de intentar esclarecer mucho lo que sucede en realidad allí, en Michoacán y en otros tantos rincones de México. Gracias de verdad a nuestros dos invitados por su presencia en el programa de hoy. Lourdes Telles, periodista mexicana. Un placer. Alberto Lerner, activista e investigador mexicano. Gracias, Joaquín. Y gracias también, por supuesto, a los telespectadores, que ya saben, tienen una cita con nosotros para mirar con lupa la actualidad. De lunes a viernes, analizar temas de interés y luego que puedan hacerse su propio enfoque.